Bienvenidos, buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando en España o en Europa y buenos días a todos los que nos seguís desde Latinoamérica. Yo soy Daniel de tecnowebinars.com y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Renato, pues nada, todo tuyo si te parece y nos vemos en el turno de preguntas. Vale, perfecto, muy bien, muchas gracias Daniel. Pues nada, bueno, buenos días a todos los que estáis por Latinoamérica, buenas tardes los que estáis aquí en España o Europa. Voy a dar comienzo. 6 claves de la hiperautomatización. De hecho, la primera, justamente lo vamos a ver ahora, es la de aclarar exactamente la hiperautomatización. Bien, primero de todo, bueno, Gartner es el que ha puesto el nombre hace más o menos, creo que fue hace unos 3 años o un poquito menos, que lo llaman hiperautomatización. Forrester lo llama Digital Process Automation, IDC Intelligent Process Automation y nosotros desde España lo llamamos hiperautomatización y transformación digital de procesos. Bueno, es exactamente lo mismo, bien, con nombres diferentes. Bien, primero de todo, bueno, para los que no nos conocéis, llevamos 30 años dedicados en exclusiva a proyectos de Business Process Management, gestión de procesos, o sea, tanto lo que es la gestión de procesos sin automatización como la automatización con los BPMS, ¿no? Automatización y transformación de proceso, arquitectura empresarial, bien, a escala empresarial, ingeniería de la información, reingeniería, planificación, bueno, y algunas cosas más también, innovación también, ¿no? Nuestra trayectoria, bueno, Club EPM fue fundado en el año 2005, pero venimos de una trayectoria de 2 empresas anteriores, la primera desde el año 92, que era Information Technology and Management. Del 96, como nos expandimos a toda la península ibérica, entonces le cambiamos el nombre y pusimos Ibérica, de la península ibérica, IT Group, y luego desde el 2005 llevamos Club EPM, pero siempre dedicados en exclusiva a esto, ¿no? Bien, y bueno, automatizando y transformando procesos desde 1996, ¿bien? Es decir, lo que quiero decir con esto que, vamos, yo voy a transmitir no teorías, bien, y sino fruto, digamos, de toda esta experiencia. Bueno, la primera, ¿cuál es la verdadera hiperautomatización? ¿Por qué está planteado este problema? Bueno, ¿y por qué dice la verdadera? Pues justamente por lo que decía Daniel, que Renato iba a decir exactamente qué es hiperautomatización, ¿vale? Os pongo un par de ejemplos, pero es muy fácil. Uno se pone a buscar en Internet, ¿bien?, las definiciones que hay, o incluso las que enseñan todavía en las universidades y otras academias y otros centros de estudios, y no te dicen exactamente todo lo que es la hiperautomatización, ¿no? Entonces, por un lado, aquí vemos, la hiperautomatización consiste en incrementar la automatización de los procesos empresariales introduciendo inteligencia artificial, aprendizaje automático, o sea, machine learning y automatización robótica de procesos, RPA, ¿vale? La mayoría de lo que se consigue en Internet es justamente esto. Y no es solamente eso, son muchas más tecnologías, ¿vale? Encontré una definición de Iberdrola. Bueno, para los que no conocéis, Iberdrola es una empresa española. Lo que no conocéis es la empresa, no sé si es la número 1, pero o entre las 2 primeras, de distribución de electricidad y gas, ¿no? Entonces, bueno, ellos indican que, bueno, lo han sacado obviamente desde la definición de Gartner, la hiperautomatización será una de las tendencias tecnológicas que marcará la próxima década, obviamente, porque hiperautomatización y transformación digital es carne y uña, digámoslo así. El concepto que va más allá de mecanizar las tareas manuales, pero hablan de RPA, inteligencia artificial o machine learning, ¿eh? Es cierto que en la página web de ellos, si lo buscáis, entonces habla de algunas tecnologías más, ¿no? De hecho, en este gráfico que vemos aquí, que ellos llaman el camino hacia la hiperautomatización, aunque por aquí abajo a la izquierda habla de la fuente es Gartner, que es de donde nos han basado en ellos. Entonces, hablan desde una automatización simple hacia la hiperautomatización. Perfecto, ese es el concepto, ¿no? Es decir, más allá de los RP, de las aplicaciones de siempre, es irle metiendo más y más tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, aquí el camino lo que pasa es que esto confunde, ¿no? Porque dice, bueno, si es el camino, ¿qué pasa? Tengo primero que automatizar tareas con RPA
y luego pasar a la automatización de procesos con flujos de procesos con los BPMS Workflow, luego pasar a Digital Ops, luego procesamiento de evento. Pues no, ¿ok? Eso no, no es así, ¿no? O sea, cada empresa depende de la estrategia, depende de varios factores que luego comentaré. Entonces, bueno, decidirá cuál es el mejor camino dependiendo de su estrategia, ¿no? Entonces, la hiperautomatización básicamente es todas las tecnologías, ¿ok?, de las que se disponen a día de hoy y cada vez van saliendo más, irlas aplicando ¿a quiénes? A los procesos de negocio. O sea, es así de simple, ¿no? Entonces, obviamente, depende el proceso que sea, depende la estrategia de la empresa, depende de toda una serie de factores. Entonces, se van hiperautomatizando esos procesos, ¿no? Las tecnologías por sí solas no logran que las empresas sean más eficientes y competitivas y que sobrevivan. Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Son los procesos los que deben ser transformados e hiperautomatizados. Es decir, esto no se trata solamente de comprar software y demás, ¿no? Y aparte empezar a llenarnos de software que luego también no terminan de estar integrados entre ellos, hay que hacer interfaces, hay que hacer, bueno, total que se complican, ¿no?, los temas, ¿no? Digitalización e hiperautomatización de proceso y al final el objetivo final es esa transformación digital y empresarial en mayor o menor grado, depende de la empresa, obviamente. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Siempre relacionados a los procesos, pero cuando hablo de los procesos, son los procesos automatizados. No es el dibujito del proceso, ¿ok? Eso es lo de menos, ¿vale? No, son los procesos automatizados. Ese es el mejor escenario. Ese es el escenario mucho más eficiente. La automatización de lo que llaman el workflow del proceso y luego metiéndole todas las otras tecnologías dependiendo de cada proceso nuevamente y depende hasta dónde queremos llevar esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre vemos que, bueno, tenemos dispositivos móviles, etcétera, no solamente por el dispositivo físico, sino también por temas de GPS, geolocalización, etcétera, pero siempre relacionado y orquestado también a través de los procesos automatizados, ¿no? Luego, el RPA. Bueno, el mal llamado RPA, que ha causado mucha confusión, ¿vale? Debería de llamarse RTA, Robotic Task Automation, porque RPA no es para automatizar procesos, como hacen los BPMS, lo que son los workflows, los BPMS, ¿no? Pero bueno, son los nombres que a veces ponen y causan confusión, ¿no? Entonces, pero siempre esos RPAs, esa automatización de tareas, ¿vale? Entonces, siempre también totalmente integrado a los procesos end-to-end, a los procesos totalmente transversales. Igualmente, la inteligencia artificial, todos los tipos de inteligencia artificial que sean, pues añadírsela a los procesos, ¿vale? Aquí vemos otro caso en realidad aumentada. Realidad aumentada, de hecho, esto es un caso, han habido varios casos. Este fue uno en Inglaterra, luego aquí una empresa de seguridad, la número uno de aquí, que incluso está en muchos países de Latinoamérica, donde, bueno, compraron dispositivos, como vemos aquí, las Google Glass. Ellas vienen con un software, pero claro, eso se integra a los procesos. Los procesos que son en estas empresas son los que llaman protocolos de seguridad. Es decir, se salta una alarma, entonces, pues primero de todo habrá una actividad automática que le manda la alerta a la patrulla que está lo más cercana posible a donde se está produciendo esa alerta, ¿no? Vamos a suponer que sea una nave, una fábrica, un centro comercial o una casa, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, entonces ahí van los policías o los de seguridad y a través de la Google Glass, pues tienen que tener las manos desocupadas, entonces van o sea, les muestra en qué parte, si por ejemplo es un centro comercial o es una nave muy grande, dónde se está produciendo la alarma, ¿no? Entonces ellos van hasta allá y, bueno, si es por ejemplo una falsa alarma, hacen clics, le sacan una foto, pero queda todo totalmente integrado a través de los procesos, con los sistemas, la base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Nada. Y entonces, bueno, en el caso de que sí efectivamente sea, entonces el proceso lo derivará a la policía, a la Guardia Civil o donde sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ese es el objetivo, lo que se quiere lograr, que, bueno, se viene haciendo ya poco a poco de hace muchos años
en cuanto a esa automatización de procesos, ¿no? Internet de las cosas, también a los procesos le podemos poner Internet de las cosas, ¿no? Muchos dispositivos, ¿ok? Donde vamos capturando información en tiempo real y donde aplicados a qué? A los procesos que se están ejecutando en tiempo real y de ahí entonces cambian su comportamiento o hacen cosas todo en tiempo real en función de lo que van capturando estos dispositivos de Internet de las cosas, ¿no? U otro tipo de dispositivos, ¿no? Igualmente, ¿no? Vemos de estos dispositivos, por ejemplo, en los hospitales, cada vez más se están utilizando este tipo para control de equipo, reducción drástica de costes, para mejorar la eficiencia del personal hospitalario, etcétera, ¿no? Pero siempre automatizando, siempre todo, digamos, integrado a los procesos, automatizado. Igualmente que con las Smart Cities, ¿no? Las Smart Cities, entonces lo mismo. Ahí todos los que controlan los semáforos, los que controlan lo que está ocurriendo en las calles, cómo está la información meteorológica, cómo está fluyendo, qué sé yo, el gas, las tuberías de agua, etcétera, etcétera. Y abajo hay toda una serie, abajo, yo digo abajo, integrado toda una serie de procesos que son los que van controlando todo. Es decir, no es que ahora yo compro una aplicación de esto y una aplicación de otro y un sistema de esto, un sistema de otro y bueno, y luego vienen las complicaciones, ¿no? Igualmente los drones en los procesos igual. Entonces, bueno, ciertas actividades que son automáticas, ciertas tareas que son automáticas, esa tarea la hará automáticamente un dron o 10 drones, ¿no? Que a lo mejor tienen que sobrevolar, qué sé yo, para temas de agricultura y sacar fotos o determinar tal cosas de esos campos que se están cultivando, por ejemplo, ¿no? Bien, y de aquí entonces alcanza, bueno, y más tecnologías, ¿eh? Esos son algunos ejemplos, ¿no? Lo que quería con esos ejemplos es siempre reforzar la idea que no es compro solamente el RPA, compro solamente Internet de las cosas, compro solamente no sé qué y tal, sino es lo que vemos aquí es como un director de orquesta, ¿no? Necesitamos ese orquestador, eso, digamos, que es justamente los BPMS, pero lo que es la parte del workflow, ¿no? Automatizado, ¿no? Yo siempre lo comparo con una orquesta, ¿no? Entonces siempre digo, bueno, todos los músicos aquí, pues serían todos los colaboradores, empleados de la empresa, digámoslo así, ¿vale? Los instrumentos musicales serían todas las tecnologías, el RP, la aplicación de no sé qué, Microsoft Office, las hojas Excel, la aplicación de no sé qué, el gestor documental, etcétera, etcétera. Y luego está la partitura. La partitura, ¿vale? Sería justamente el proceso, todo, cómo va fluyendo cada uno de los procesos, ¿vale? Como vemos aquí, ¿vale? Pero, y está el director de orquesta, que es el que, digamos, dirige la orquesta, obviamente leyendo la arquitectura. Pero en este caso, ¿quién sería el director de orquesta? ¿Vale? Muchas veces me dicen, bueno, el director del área o el director general de la empresa. No, ¿vale? Son los BPMS Workflow, hoy en día afortunadamente no code, low code, que facilitan muchísimo y se han abaratado muchísimo estas soluciones. Entonces, que ahí están metidos dentro de su BPMS Workflow la partitura, ¿ok? Como hemos visto aquí, la partitura, y el director es un director como si fuera un robot, digámoslo así, que es el que lleva todos los procesos de principio a fin. Bien, entonces, bueno, ese es el concepto de la hiperautomatización, ¿vale? Segunda clave, primero los procesos, luego las tecnologías y no al revés, ¿no? Esto, bueno, lo venimos diciendo a nuestros clientes y transmitiéndolo desde hace muchos años, ¿no? Típicos errores que se cometen en las empresas, ¿no? Entonces, más del 80% de las organizaciones, de lo que vemos nosotros desde nuestro observatorio internacional, sigue sin aprender la lección. Anteponen las tecnologías a los procesos, ¿vale? Es decir, la tecnología, venga, nos han hecho una presentación, venga, a comprar la tecnología. Y los procesos, bueno, los procesos luego, ¿vale? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Ok? Porque se desconoce realmente qué es proceso, ¿bien? Y esto lo puedo asegurar categóricamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo vemos, lo seguimos viendo de hace muchos años y lo seguimos viendo hoy en día en empresas que asesoramos, estamos con ellos, también a través de nuestro centro de estudios, de la gente que estudia con nosotros, muchos son directores, jefes de áreas, etcétera.
y tanto de sistemas como de procesos y de otras áreas, y que nos lo dicen, ¿no? ¿Vale? Y también qué es BPM, ¿no? Gestión de y por procesos, esa confusión que hay. Luego, demasiado énfasis en modelar los procesos, ¿vale? O sea, es como si dijéramos al arquitecto, ¿no? Arquitecto que, por ejemplo, Calatrava o, bueno, o cualquier otro digamos, que luego van a construir un rascacielos, un puente, etcétera, ¿no? Donde el énfasis sería en modelar eso. Pues no, por supuesto que hay que modelar. Claro que hay que modelar, lógico, ¿no? Pero ese no es el objetivo, no es el fin. Entonces vemos que hay todo, modelar y modelar. Eso es lo de menos. Por supuesto que lo tienes que hacer. No, no, aquí no es modelar, aquí es innovar y transformar, ¿vale? Ese es el objetivo. Se sigue enseñando y aplicando enfoques tradicionales de gestión de procesos, ¿vale? Por eso nosotros insistimos mucho, los que nos venís siguiendo nosotros y me habéis escuchado a mí muchas veces como cara visible de Club EPM. Entonces, en la gestión moderna, una cosa es la gestión tradicional, otra la gestión moderna. Bueno, voy a comentar algunas cosas. Una de las tantas cosas de la diferencia entre lo tradicional y lo moderno, es que, bueno, en lo tradicional, que viene de hace muchísimos años, ¿ok? De hace 50, 60 años y que se sigue aplicando todavía, es de hacer el modelo ASIS y el modelo TUBE, ¿ok? Y esto, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque se ha aprendido así, lo siguen enseñando así por todas partes y el problema que es negativo en la era en la que estamos, digital, para producir innovación y para muchas otras cosas, aparte que es una pérdida de tiempo y dinero, ¿no? A menos que el objetivo de la empresa sea documentar procesos y no sea digitalizar, ni transformar, y mucho menos hiperautomatizar, ¿no? Entonces, si es documentar solamente, entonces, obviamente, hay que documentar lo que está ahora, ¿bien? Pero aquí estamos hablando de innovar, transformar, hiperautomatizar, etcétera. Entonces, dice, bueno, muchos me preguntan, ¿no? Pero bueno, si no hago el modelo ASIS, si lo quito, ¿qué me voy directamente al 2B? No, por supuesto, ¿no? Entonces, hacemos los modelos lógicos disruptivos, ¿vale? Ese es el reemplazo. Y estos llevan muchísimos beneficios, ¿vale? Que, bueno, no quiero entrar ahora en detalle, si no sería muy largo este webinar, pero era para mostrar una de las diferencias, una de las tantas diferencias entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? En cuanto a procesos, también que comentaba anteriormente que no se sabe exactamente bien qué es proceso y no estoy hablando de teorías, estoy hablando de que lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, proceso, cuando hablamos de proceso, lo que es el workflow que está aquí abajo, ¿no? La secuencia de actividades que todavía sigue estando por ahí en Wikipedia y por todas partes. Es una secuencia, proceso, no sé qué. Bueno, esa es una definición, yo siempre digo, pobre y obsoleta. Eso es lo de menos. Por supuesto que tenemos que hacer, pero esto apenas, el workflow del proceso es apenas un 15%, ¿vale? De todo lo que es realmente proceso. Cuando hablamos de proceso, cada proceso tiene, además de la secuencia de actividades, etcétera, recursos tecnológicos, los entes externos o stakeholders, ¿no? Clientes, proveedores, partners, etcétera, ¿no? Recursos humanos, trabajadores, colaboradores, funciones, responsabilidades, conocimientos y habilidades, la estructura organizativa, ¿no? La gerencia, los departamentos, etcétera, ¿no? Localidades o ubicaciones geográficas, ¿no? Oficinas, sucursales, centro de distribución, etcétera, ¿no? Y recursos y capacidades, ¿no? Recursos financieros, datos de información, documentos, etcétera, etcétera. Y luego también temas de medio ambiente, temas de seguridad y salud laboral, etcétera, etcétera. Eso es un proceso, ¿vale? Eso es un proceso. Y cada proceso tiene que estar alineado a la estrategia empresarial, que no solamente es el Business Intelligence y Balance Scorecard. Hay más que eso, ¿no? Dentro de esa alineación con una técnica formal que hay que monitorizarla, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otra de las cosas que vemos también, bien, y que lo vemos, como digo, semana a semana, ¿no? Porque hablamos con muchísima gente y tal, y empresas también que nos piden ayuda. Entonces, uno de los fallos también, justamente por esa falta de entendimiento de qué es proceso y qué hago yo con los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí hay conciencia, efectivamente, que hay que involucrar los procesos, pero claro, hablamos con las empresas que incluso tienen departamento de proceso, departamentos de informática y demás, y dicen, no, bueno, le mandan a modelar los procesos a los de procesos y obviamente el levantamiento as is, que identifique también mejoras para resolver problemas que tienen actualmente
los procesos, qué sé yo, mejora del rendimiento, bajar el coste, que es obvio, a lo mejor reducir el tiempo de respuesta para darle una mejor respuesta al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, pero claro, organización y procesos, como veo aquí, está como de espalda al sistema. Es decir, oye, tú modeliza los procesos y luego pásamelo aquí a informática, que nosotros aquí ya lo automatizamos, ¿ok? Ese enfoque no es bueno, ¿ok? Y lo digo con total sinceridad, porque muchas empresas, bancos, empresas de seguros y otras grandes empresas, nos han pedido ayuda justamente porque tenían ese problema, ¿no? Que no lograban sacarle todo el pleno rendimiento a las automatizaciones y cierta hiperautomatización de proceso. Entonces tienen que, desde el inicio del proyecto, como vemos aquí, tienen que trabajar conjuntamente el especialista o especialistas, si es una empresa grande que tiene varios, ¿no? De organización, procesos, de sistemas y negocio, ¿vale? Y trabajando codo a codo y de forma muy rápida, ¿no? O sea, tiene que haber una alineación. Pero para que trabajen bien todos estos, tienen que estar totalmente alineados en los enfoques y en los conceptos, primero de todo, y a través de una metodología que luego hablaré un poquito más adelante sobre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, proyectar los procesos alineados al plan de estratégico. Y proyectarlo no es el ASIS, ¿vale? O el ASIS fuera, ¿vale? Entonces, no, es proyectarlo hacia futuro. Es decir, oye, ¿hasta dónde queremos llegar? Tengo que ver el proyecto, obviamente que se modelan los procesos de forma lógica disruptiva, de forma muchísimo más sencilla de lo tradicional, y luego entonces ahí se define como la visión, nosotros llamamos la visión de hacia dónde queremos llegar. Y ahí, segundo paso, se decide cómo digitalizar y hiperautomatizar. Una vez que por lo menos el primer proceso, macroproceso, lo tengamos aquí bien definido, ahí decidiremos cuál es la mejor tecnología, cuál es el mejor software, etcétera, etcétera. Bueno, a menos que la empresa, tenemos clientes que ya tienen ya hace unos cuantos años, por ejemplo, la suite BPM de IBM o la de Oracle en fin, u otras que tal. Bueno, si ya lo tienen, ahí cambia. Pero para los que no tienen nada, bueno, primero vamos a proyectar hacia dónde queremos llevar, por ejemplo, este proceso o este macroproceso. Bien, entonces, ¿qué tecnologías necesitamos para llevar? Y luego, obviamente, si es demasiado, ¿ok? Demasiadas tecnologías para meterlas todo de un solo golpe, bueno, vamos proyectando hacerlo paso por paso, ¿no? Vamos a primero de todo, lo ideal primero es el BPMS Workflow, ¿ok? O puede ser que como primer paso también vamos a automatizar algunas cosas con RPA y algo de inteligencia artificial y luego en un segundo paso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso depende mucho de la empresa, del objetivo, de esa alineación al plan estratégico, ¿no? ¿Ok? Pero es una alineación que nosotros por lo menos lo hacemos con un método formal y con métricas y, digamos, un instrumento que nos permita hacer esos análisis de costo-beneficio y poder decidir correctamente, ¿no? Bueno, y una vez que se decide, entonces diseñar los procesos que serán digitalizados e hiperautomatizados. Perfecto. Nosotros, de hecho, por ejemplo, tenemos un cliente, me acuerdo del último, ¿no? Que es es la cuarta empresa más grande del Ecuador, del sector alimentación, donde un día, después de como de 3 años, que habíamos hecho 7 proyectos conjuntamente con ellos, los primeros 7 de automatización, me llama el director y me dice, oye, Renato, sabes que hemos evaluado un proceso, lo que tú siempre decías, etcétera, pero vimos que el 90%, o sea, hemos proyectado el proceso con la metodología y cuando fuimos a decidir vimos que un poco más del 90% ya estaba soportado todo el proceso en tu en por el RP, ¿no? Que ya tenemos. Ok, entonces evaluamos y por ese 7-8% que faltaba, incluso ellos teniendo la suite de IBM, de BPM, decidimos no ponerlo, o sea, no nos convenía ponerlo y eso, porque en ese caso tenía, ¿no? En fin, hay muchos parámetros que evaluar en esta parte, pero siempre lo que comentaba al principio ahora es primero los procesos y luego vemos la herramienta y no al revés. Y no al revés, que venga, vamos a comprar la herramienta y después, bueno, sí, los procesos hay que modelarlos, luego los automatizamos, hacemos las automatizaciones, y luego, claro, al final hay que
actualizar la documentación de los procesos, ¿no? O sea, muchas empresas, muchísimas, todavía tienen esa visión, ¿no? Bueno, aquí, bueno, adelanto un poquito para que veáis justamente cómo se debería hacer. Lo voy a explicar a través de nuestra metodología, ¿vale? Donde están las fases de, bueno, preparación, disrupción, visión. No quiero entrar tanto en detalle en la metodología porque, bueno, es muy, muy, muy amplia, ¿no? Sería muy largo, ¿no? Pero me voy a centrar en esto, ¿no? Disrupción, visión y transformación. Voy a ir para atrás, ¿no? ¿Ok? Justamente era proyectar los procesos, decidir cómo digitalizarlo y diseñar los procesos, ¿no? Entonces nosotros justamente tenemos la fase de disrupción, que son los modelos lógicos disruptivos. Aquí, bueno, estamos irrumpiendo. Y ahí de entrada, solamente aplicando la técnica, ya estamos optimizando sin hacer ningún análisis, sin ver lo que hay que mejorar. Ya como que se automejoran por sí solos, digamos, aplicando este enfoque, esta técnica, ¿no? Este tipo de modelos, ¿no? O sea, van todos los desperdicios fuera, van los silos caen por completo y luego, bueno, un montón de cosas que no es el momento ahora de explicarlo en detalle. Pero luego pasamos a la visión donde ahí hacemos ese plan borrador, digamos, los modelos llamamos modelo de funcionamiento to be. Es decir, estos procesos que ya de entrada lo hemos súper automatizado, ¿ok? Aquí ya empezamos a visionar, a proyectar ese proceso o ese macro proceso de varios procesos hacia dónde lo queremos llevar. Y en función de esto, entonces ahí decidimos, oye, ¿tenemos ya las tecnologías? ¿No las tenemos? ¿Qué compramos? ¿Qué hacemos? Y ahora, bueno, obviamente allí se hará o se puede hacer todo un solo golpe, hiperautomatizarlo, decir, mira, en una primera etapa vamos a ponerlo esto y luego en una segunda etapa le añadiremos otra cosa, etcétera, etcétera. Y luego cuando decidimos qué hay que hacer, entonces ya hacemos los diseños, ¿vale? Los diseños de procesos 100% holístico con todas las cosas, ya si es un diseño más técnico, digamos, ¿no? Que lo hacen entre procesos, los profesionales de procesos, sistemas y negocio también interviene, ¿no? Entonces ya se proyecta, ¿no? Bien, entonces esto es como comentaba, ¿no? Antes, o sea, es decir, la fase de disrupción y visión es como si el arquitecto hiciera la maqueta, ¿vale? Hiciera la maqueta, presenta esa maqueta de lo que se va a construir, ¿vale? Pero solamente es una maqueta a nivel de arquitectura y luego yo cuando se decide, ¿vale? Si realmente se va a hacer todo esto, se va a hacer solamente una parte, etcétera, etcétera, y muchas decisiones, entonces dice, bueno, venga, la parte de diseño detallado, digámoslo así, que son ya entran los distintos ingenieros a hacer toda la estructura, ingeniería eléctrica, ingeniería de aire acondicionado y electricidad, etcétera, para luego poder construir, ¿vale? Luego de esto, como hemos visto, ya viene la fase de construcción, ¿no? Entonces, este es el camino ideal, ¿vale? Con todo y eso, aunque tengamos ya las tecnologías, ¿no? Y esto se hace por cada proceso o macroproceso. Bien, tercera clave, transformar de forma ágil y eficiente. Bueno, obviamente hay que darle agilidad, eficiente, eso ya lo sabemos, estamos en, en los años de la agility, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros, por un lado, bueno, las fases de Club EPM para la digitalización, transformación digital y gestión moderna de procesos, bueno, y ahí entra la hiperautomatización, obviamente. Primero de todo, especialmente para empresas que son nuevas, que tienen dudas, que todavía no saben, etcétera. O sea, saben que tienen que ir para allá, pero obviamente hay una primera fase que es la fase de convencimiento y preparación inicial del equipo, ¿no? Hay que engrasar bien el equipo, que tiene que aprender, tiene que prepararse metodológicamente, aprender las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Y especialmente el convencimiento, ¿ok? Entonces, de ahí tenemos el primer proyecto. La forma de convencer es un primer proyecto, ¿vale? Donde ahí tiene que tener unos excelentes resultados, un excelente retorno de la inversión. Y no vale eso de vamos a hacer un proyecto piloto con un procesito que no tiene casi ninguna importancia y eso. No, eso no, un proyecto de verdad, ¿vale? Entonces tiene que convencer. ¿Para qué? Si convencemos, dice, mira, sí, efectivamente esto funciona, lo hemos hecho rápido, el retorno de la inversión es brutal, etcétera, etcétera. Entonces vamos avanzando en la fase de avance, como vemos aquí, con un segundo proceso, tercer proceso, cuarto proceso, y luego cuando el equipo o equipos, porque hay empresas grandes que necesitan no un equipo, necesitan 3 o 4 equipos,
se preparan, cogen experiencia, talento en muchos aspectos. Y luego, ¿para qué? Para abordar la fase de expansión. La fase de expansión es tener esa capacidad, o sea, antes de empezar la fase de expansión, de por lo menos automatizar por lo menos 10 procesos al año. Pero una empresa tiene muchísimos procesos, ¿no? Entonces, claro, si avanzamos a 2 procesos por año, bueno, cuando llegamos a más o menos a la mitad, todo ya, bueno, ya no existe la hiperautomatización, existirá otra cosa, ¿no? Bueno, entonces eso, por la fase de convencimiento, entonces para eso nosotros, bueno, tenemos los Quick Win BPM RAT Project, ¿no? Que son estos que está aquí, siempre a través de la metodología. Y bueno, nuestra metodología tiene esas sesiones igual que se utiliza en Scrum, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros la venimos aplicando desde antes de que existiera Scrum, pero de igual manera, esas sesiones que se hacen conjuntamente, etcétera, etcétera, y siempre lo hemos hecho así. Pero aquí os pongo un ejemplo, esa fase de disrupción, visión y transformación estoy hablando de empresas grandes, grandes y muy grandes. Esto haciendo con esta sesión y aplicando la metodología importante, ¿vale? Sin hacer levantamiento de ASIS y otras cosas, de 5 a 10 días, un macroproceso, no un proceso, un macroproceso de complejidad media y tamaño medio. ¿Bien? Os puedo poner un ejemplo, un macroproceso donde transversal de principio a fin intervenían 7 departamentos, 7 áreas, ¿vale? Y con su complejidad. Bueno, lo hemos hecho con sesiones de 7 horas al día en 7 sesiones, todos los días. Bueno, han habido con empresas que no se podía hacer todos los días, hacían 3 sesiones a la semana, ¿no? O, por ejemplo, para un banco hace 4 años y 4 años y medio, para el otorgamiento de operaciones de crédito, también un proceso transversal que pasaba de 6 departamentos distintos, 6 áreas distintas, en 4 días y medio alcanzamos el 75% ya de esa visión del diseño, o sea, ya optimizado y ya dirigido hacia una automatización con un BPMS Workflow en 4 días y medio, ¿no? Luego, las siguientes 2 semanas por fuera, porque hay cosas que hay que hacer por fuera, se terminó de hacer el diseño detallado y luego ya pasaron a la fase de automatización, ¿no? Entonces, esto es, digamos, obviamente hay que darle agilidad, más allá del Scrum, o sea, es como un Scrum, pero para estas fases, ¿no? Cuarto, hiperautomatizar de forma inteligente. Bueno, aquí no quiero profundizar tanto, básicamente 2 puntos claves, ¿no? Primero, por cada proceso, calcular el coste total del proceso y su ROI. Importancia de tener alineado cada proceso al plan estratégico de la empresa. Es decir, vamos a ver entonces cuál es el retorno a la inversión, cuál es el coste total. Hemos tenido algún caso que dice, oye, sí, que claro, se ha venido arriba el cliente y a este proceso le podemos poner RPA, inteligencia artificial y no sé qué, no sé cuánto y demás. Ellos no tenían todavía ningún software, ¿no? Pero claro, cuando fuimos al punto de decir, bueno, vale, espera, coste-beneficio, ¿no? Y mira, aunque reduzcamos los costes operacionales bastante, pero claro, por otro lado le estás metiendo unos costes, brutales, ¿ok? Al proceso con tanta tecnología, ¿no? Entonces, por lo menos para ese proceso en particular, entonces no convenía. Al final le venía saliendo el proceso más costoso, ¿ok? Que lo que tenía ahora, ¿no? Aunque tuviese sus beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, es decisión de la empresa. Dice, bueno, sí, perfecto, a lo mejor me sale más costoso, pero, oye, tiene todos estos beneficios. Bueno, ahí hay que decidir, ¿no? O si no, hacerlo por partes. Decir, oye, mira, este año automatizamos con el BPMS Workflow, luego el segundo año le ponemos RPA, luego el siguiente año le vamos poniendo otras cosas. En fin, eso es lo importante. Eso es, digamos, esa inteligencia, digamos, haciendo siempre esos análisis de costo-beneficio, siempre alineado a la estrategia del negocio de forma formal. Y luego, 2, depende de los objetivos y prioridades de ir hiperautomatizando progresivamente, ¿no? Lo que estaba comentando. Ok. Bueno, este punto, al igual que las otras claves, ¿vale? Vamos a tener un evento conjuntamente entre Tecnoconferences, o sea, Tecnowebinars, bien,
que estamos hoy haciendo conjuntamente este webinar y nosotros. Entonces vamos a tener un evento de 3 días, 20, 21, 22 de junio. Ya recibiréis la información y como las inscripciones, etcétera. Estamos terminando de prepararlo todo bien y ahí vamos a tener masterclasses, ¿vale? Donde vamos a entrar en profundidad estas claves y muchas otras claves, ponencias en directo, posibilidad de hacer networking y, bueno, también unos stand de patrocinadores, todo online, ¿no? Ya os llegará la información. Entonces, en este punto que está aquí, quiero, para no hacer muy largo el webinar de hoy, ya profundizaré más porque es un tema también muy importante cuando tengamos el evento, ¿no? Bien, quinto, los profesionales y competencias profesionales requeridas en los proyectos. Bueno, esto es importante. Esto venimos desde hace ya varios años y, bueno, y lo viene diciendo Gartner y Forrester y una de estas grandes, digamos que como vemos aquí, ¿no? Los analistas de procesos y los analistas funcionales, es decir, los informáticos, pero no programadores, sino más los analistas, lo que llaman analistas funcionales, ¿no? ¿Ok? Tienen que ir evolucionando, ¿no? ¿Hacia qué? Hacia lo que estamos llamando arquitectos de procesos digitales, si son perfiles de procesos, o ingenieros de procesos digitales, si son más técnicos, más informáticos, ¿no? Y luego también, si la empresa quiere llegar a una arquitectura empresarial completa, entonces arquitectos empresariales digitales y, bueno, ingenieros de innovación tecnológica, ¿no? Que eso, bueno, suele haber, ¿no? En las empresas, por lo menos las grandes, ¿no? Entonces, de aquí, bueno, tenemos los arquitectos, tenemos, bueno, dentro de nuestro centro de estudio, emitimos certificaciones, títulos, y ahora incluso que somos miembros de la Digital Skills and Job Coalition, ¿no? Que es lo que tengo por aquí, exactamente. ¿Ok? Como ya, bueno, los que estáis en España y algunos de Latinoamérica conoceréis que toda Europa está embarcada en un gran proyecto que llaman la Europa Digital, ¿vale? Por lo menos está hasta 2030, aunque esto seguirá todavía. Y, bueno, con obviamente aportan muchísimas ayudas. Y, bueno, dentro de todo esto, dentro de las distintas áreas que ellos tienen, está la parte que ellos llaman Advanced Digital Skills. Entonces, nosotros, como miembros, aportamos a la coalición y a través de la coalición a empresas europeas y no europeas también, por supuesto, todo lo que son el desarrollo de esas competencias profesionales de arquitectos e ingenieros de procesos digitales y arquitectos empresariales digitales, ¿no? ¿Ok? Y además, bueno, dotarles de metodologías, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Porque esto no es solamente poner un nombre, ¿no? Porque es muy fácil poner un nombre y decir, bueno, yo soy, ahora no sé, y ahora digo que soy arquitecto, no sé qué, no, hay que tener unas competencias. Entonces, a través también de esta coalición estamos desarrollando y en breve, dentro de no mucho, publicaremos, daremos a conocer cuáles son exactamente las competencias para poder ser un arquitecto o un ingeniero de proceso digital o un arquitecto empresarial digital. Entonces, esto es importante, ¿no? Bien, sexto, metodologías y métodos para un abordaje 100% holístico, porque tal como la transformación digital vemos que es algo holístico, entonces la metodología que aborda los procesos también tiene que ser totalmente holística, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esto es algo también que venimos, y yo personalmente, desde hace ya unos cuantos años, diciendo no más metodologías y enfoques de gestión de procesos tradicionales y, bueno, caducados. Obviamente ha funcionado muy bien hasta ahora, en muchos casos sigue funcionando, pero para esto quedan un poco caducados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir hacia los enfoques modernos, los actuales, ¿no? Bueno, una de las cosas que, bueno, siempre también vemos y se hacen los proyectos, se utilizan toda una serie de métodos, metodologías, etcétera, etcétera. Que obviamente hay cosas que son de esas metodologías, o los métodos, como vienen hace muchos años, no están actualizadas del todo, no tienen, por ejemplo, los modelos lógicos disruptivos y otras cosas, pero obviamente en gran parte también son importantes. Lo que pasa es que la metodología ágil BPMRAN, nuestra metodología, lo que hace es integrar, es integradora y aparte especializada para esto. ¿Bien? Y además, yo siempre digo, te va llevando de la mano, ¿ok? Hacia esos resultados óptimos, ¿no? ¿Ok? Cosa que si haces una mezcla de todo lo demás, puedes lograrlo, pero con mayor dificultad, ¿no? Con mucha más dificultad.
Bien, ¿y por qué es eso? Porque justamente como somos especialistas también en arquitectura empresarial no de TI solamente, sino arquitectura empresarial, como digo yo, de verdad, o sea, business architecture, entonces la metodología que hemos desarrollado ha sido basado justamente en los mismos principios de una arquitectura empresarial, es decir, de forma holística. Es decir, cuando tú estás abordando un proceso o un macroproceso para mejorarlo, digitalizarlo, hiperautomatizarlo, etcétera, lo tienes que ver de forma holística, no solamente lo que es la parte de la automatización, ¿no? Entonces, como vemos aquí, bueno, está la organización, la estrategia, las tecnologías, recursos financieros, calidad, riesgo, seguridad laboral, etcétera, auditorías, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, no voy a entrar en profundidad en la metodología porque hoy no es el momento de hablar de metodología, lo hablaremos en el evento, ¿ok? Pero bueno, para dar unas pinceladas, la metodología, bueno, esta es lo que habéis visto, todas las fases. Cada fase tiene un conjunto de técnicas, todas hiladas, todas integradas, todas bien puestas, quién debe de participar en cada una de esas técnicas, cuáles son las mejores prácticas, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, pongo esta, digamos, que es la fase de transformación ya avanzado y alineación estratégica, donde ya se va poniendo todos esos planos para que luego se construya, ¿no? Se pase a construir con la herramienta o herramientas que sean, ¿vale? Nuestra metodología es 100% independiente de marcas de software, o sea, se puede aplicar sobre cualquiera de ellas. Y entonces, bueno, aquí vemos diseño avanzado del workflow del proceso, la alineación, diseño de flujo de pantallas y datos, todo lo que son reglas y decisiones, los datos, todo lo que es la inteligencia operacional predictiva, funciones, responsabilidades y conocimientos, normas y políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí os doy una pincelada, ¿no? Una de las técnicas que tenemos, aunque todas las demás contribuyen obviamente a tener esos procesos de forma holística, una de las técnicas que tenemos y que enseñamos y bueno, implementamos también es justamente en el diseño avanzado de procesos hiperautomatizados. ¿Por qué? Porque es una parte, cuando tú tienes la base muy sólida del proceso ya hecho con la metodología nuestra, entonces dice, bueno, a estos procesos le podemos añadir RPA, mira, en esta parte le podemos añadir en esta parte inteligencia artificial de tal tipo, le podemos poner Internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre, obviamente, dependiendo de lo que la empresa decida y hasta dónde quiera llegar, ¿no? O tenemos clientes que dicen, no, no, vamos a ponerle el todo. Y luego, una vez que ponemos el todo, hacemos ese análisis de costo-beneficio y vemos si lo implementado todo de un solo golpe o lo vamos implementando por fases, ¿no? Ok, pero también ¿por qué es una técnica específica? Porque cuando tú aplicas nuevas tecnologías a los procesos, incluso el propio diseño de los procesos, cambian también. O sea, no solamente decir, ah, aquí ponemos RPA y aquí ponemos no sé qué y aquí ponemos no sé cuánto. No, luego hay que modificar el diseño, ¿vale? Porque impacta y especialmente si luego tenemos un BPMS workflow que es el que va a tener que orquestar todo esto. Entonces, nuestra técnica te va llevando de la mano y te va diciendo, oye, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de esta manera, si le metes esta te impacta de esta forma, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, otra técnica, bueno, la alineación de procesos al plan estratégico del negocio, que va más allá del business intelligence y los cuadros de mando. Otra parte importante y también que está despegando muchísimo, también Gartner habla muchísimo de las intelligence decisions, ¿okay? Que son justamente de las reglas de negocio y decisiones y bueno, con estándar DMN. DMN simplemente es la forma, como vemos aquí, la forma de hacerlo. Esto lo tenemos nosotros integrado de hace ya muchos años, ¿no? Muchos años que lo enseñamos y demás, pero eso está avanzando muchísimo. Entonces, claro, está en la metodología de decir, bueno, una técnica, cómo tienes que aplicar las reglas de negocio, cómo aplicar DMN, cómo hacer esas decisiones inteligentes, si la tienes que combinar con inteligencia artificial o no, etcétera, etcétera. Independientemente luego del sistema o la plataforma que se compre, ¿no? La parte de datos, obviamente, es fundamental, ¿no? ¿Ok? Técnica de la parte de inteligencia operacional predictiva, ¿no? Es decir, anticiparte a posibles riesgos y amenazas, que esto, de hecho, esta técnica la tenemos de hace 14 años, que fue cuando empezaron a salir los primeros softwares justamente de inteligencia operacional predictiva, y entonces la técnica te ayuda a diseñar. ¿Cómo lo tienes que diseñar? Paso a paso. Tienes que primero identificar el riesgo, luego hacer esto, luego hacer otro, y luego cómo diseñarlo para luego poderlo
construir e implementar en la herramienta que se decida, ¿no? Asignación y reasignación automática de recursos humanos para balanceo de cargas, etcétera, ¿ok? Y bueno, y muchas más cosas, ¿no? Temas de medio ambiente, temas de seguridad, salud laboral, temas de auditorías, porque claro, todo tiene que dar, es hiperautomatizado, pero tiene que quedar todo totalmente hiperautomatizado de forma completa y bien. Y nada, bueno, los días 20, 21 y 22 de junio tendremos conjuntamente con Tecnoconference, Tecnowebinars, este gran evento y estáis todos invitados. Ahí profundizaremos más nosotros y intervendrán muchas empresas, especialmente fabricantes de todas estas tecnologías, ¿no? Pues muchísimas gracias, Renato. Efectivamente, voy a dejar aquí el evento para todos los que estáis y para todos los que veáis el vídeo. 20, 21 y 22 de junio. Innovador, como siempre, y muy interesante. No os lo perdáis. Ya os informaremos. Vale, nos vemos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Estaros atentos a próximos webinars de Renato. Un saludo.